Ahora viene una tercera parte que es una especie de recopilación eh, o reformulación de todo lo visto a lo largo del libro, eh, pero en vez de ser explicativo, lo que está diciendo el texto, a partir de ahora empezaremos con las cuestiones propositivas. Y por tanto, aunque todo lo que vais a leer os va a sonar, porque prácticamente todo lo que vamos a leer ya lo hemos leído de otra manera en otras formulaciones, en los capítulos anteriores, lo que viene ahora es la reformulación que hace Nancy Fraser con todo esto que hemos ido aprendiendo, eh, para ver, pues, bueno, pues, qué errores ella cree, qué diagnóstico de los errores cree que podemos hacer y cómo podemos reorientar el tiro en la acción política que tenemos por delante. Entonces, digamos, no es difícil lo que viene ahora, pero nos va a obligar a a la reflexión. Son capítulos eh, muy provocativos, valientes, en buena medida, algunos de ellos, en el sentido de que no anda con, no tiene pelos en la lengua, es decir, y dice las cosas como la piensa, y en algunas cosas, bueno, pues nos va a remover. Así que bienvenidas a esta tercera parte de los talleres ocultos del capital y a la sección ya más propositiva y combativa del texto. Esta tercera parte se llama política antisistema y va a tratar de mostrarnos, bueno, pues cómo se estructuraron las luchas antisistema o contraculturales durante las décadas pasadas y qué podemos aprender de ellas, qué lecciones podemos aprender de ellas. Este capítulo es especialmente provocador. Me recuerda mucho a un libro que con muy mala fortuna escribió Daniel Bernabé hace 2 o 3 años atrás. Eh, ¿Cómo se llamaba? Ya me vendrá a la cabeza. Eh, en el que Bernabé hacía una crítica de cómo cómo la diversidad cultural, las trampas de la diversidad, me está diciendo Pepa que se llama el libro. Este libro de Daniel Bernabé pues, levantó ampollas en nuestra sociedad. Bueno, y en una línea muy parecida, Nancy Fraser ahora va a hacer una crítica, yo entiendo que muy constructiva y una crítica muy honesta de la ingenuidad con la que se llevaron adelante algunas luchas y cómo esas luchas fueron devoradas y asimiladas por el neoliberalismo y como un boomerang de vueltas en forma de ejercicios de mayor precarización y mayores ataques sociales todavía que, si puede decirse, que los que teníamos antes. Por eso el capítulo se llama El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. Cómo el devenir histórico le da la vuelta a las mejores intenciones y las puede volver en contra de sus propios actores. En este capítulo, la autora nos dice, se propone hacer una evaluación de los 40 años de segunda ola feminista para comprender dónde estamos y los retos que nos quedan por delante. Así, ella se propone ver, en primer lugar, cómo fue tomando forma el movimiento feminista durante la fase del capitalismo regulado por el Estado, ante el imperialismo y el androcentrismo que dominaban la época, como una crítica general a la injusticia y a sus causas estructurales. Ese fue el origen, digamos, del feminismo del segundo ola. En segundo lugar, vamos a ver cómo evolucionó ese feminismo ante la implantación del neoliberalismo y cómo el neoliberalismo fue capaz de asimilar algunos de los ideales del feminismo a las exigencias de ese nuevo capitalismo, de ese nuevo orden posfordista, descentralizado y transnacional. Y en tercer lugar, ella nos propondrá cómo
podría reorientarse el feminismo de nuestro tiempo y su promesa emancipadora ante la crisis capitalista y hegemónica actual. Ese es el plan del capítulo. Como veis, es un capítulo duro, un capítulo provocador. No tiene consideración ninguna, ni medias tintas. Va a coger el cuchillo y va a cortar por donde tenga que cortar, y va a intentar diagnosticar cuáles fueron las trampas, los errores en los que se cayó, la falta de buen diagnóstico que en su momento hubo, y que le permitió al neoliberalismo absorber de forma selectiva algunas de las demandas de los movimientos emancipadores y hacerlos pasar por progresistas cuando realmente eran ataques frontales a la organización social, en favor de la precarización generalizada. Pues bien, en la introducción, Nancy Fraser nos sigue diciendo: lo que caracterizó a la segunda ola del feminismo fue su capacidad para entretejer, para encontrar la relación entre tres dimensiones de la injusticia de género: la dimensión económica, la dimensión cultural y la dimensión política. Y por tanto, el feminismo de segunda ola, entretejiendo esas tres dimensiones, haciendo de lo personal político, eh, y haciendo de todas las injusticias una sola, consiguió poner en pie una demanda emancipadora que se apoyaba en tres ejes: mejorar la redistribución, para mejorar la independencia económica y material de las personas; luchar en pro del reconocimiento de los grupos, de los sectores, que por cultura, por sexo, por raza, por sexualidad estaban minusvalorados y aplastados, oprimidos en la sociedad esta fordista; y, por último, reclamar, reivindicar la representación, porque recordemos en los capítulos pasados, quien no tiene voz no existe. Redistribución para emancipar materialmente, reconocimiento para conseguir una igualdad real, que no permita mantener en la sombra minorías oprimidas, y representación para que todos los participantes de la comunidad tengan voz, eran los tres ejes en los que se movía el feminismo de la segunda ola. Pero el neoliberalismo, que tiene una capacidad camaleónica, como pocas veces hemos visto en la historia, el neoliberalismo fue capaz de volver a separar esas tres dimensiones, la económica, la cultural y la política, fragmentando el discurso emancipador, empujando a la gente a recluirse en sus ámbitos de interés y fragmentando la lucha por la emancipación que el feminismo de segunda ola había conseguido reunir, y fragmentando, por tanto, la crítica y la confrontación social, la lucha social, reclutando e incorporando selectivamente los elementos que de cada uno de los grupos en lucha le interesaban al neoliberalismo, le convenían en esa nueva forma de acumulación del capital. Los deseos utópicos de antaño, nos decía Nancy Fraser, así encontraron una nueva vía perversa, una nueva vía, una corriente emocional que, lejos de promover la emancipación que se habían propuesto sus fundadoras, daba ahora legitimidad por partes, por tramos, por trozos. Ese liberalismo progre, ¿no?, daba legitimidad al proyecto neoliberal en su ataque a las estructuras burocráticas centralizadas, imperialistas y androcéntricas del capitalismo regulado por el Estado. Es verdad que el Estado burocrático del capitalismo de posguerra era un Estado maquinizado
en el que la persona dejaba de ser una víctima o un ciudadano para transformarse en un cliente? Sí, es verdad. Pero de ahí a desmontar la educación pública y la sanidad pública había un trecho, ¿no? El neoliberalismo utilizará esa crítica al Estado para apoyarse en ella y desmontar las estructuras del estado del bienestar. Es verdad que esa centralización eh, era una centralización que podía tener a veces tintes despóticos, por supuesto, pero no nos olvidemos que la centralización en la clase trabajadora es lo que le daba la fuerza. Destruyendo la centralización y dispersando la lucha obrera, la lucha feminista, la lucha cultural, el capitalismo dividía y vencía. Es verdad que ese Estado imperialista sojuzgaba los territorios coloniales o neocoloniales. Sí, sí, por supuesto. Pero luchar contra el imperialismo también podía transformarse en darle alas a las oligarquías regionales, locales, que ahora se transformaban en los nuevos amos con ese discurso progre detrás, ese discurso falsamente progre, ¿no?, detrás, que la justificaba. El, el discurso en la izquierda podía ser incluso androcéntrico y había un machismo galopante entre las filas de la izquierda, por supuesto. Los trabajadores y las trabajadoras también eran herederas de formas patriarcales y por supuesto que había también un androcentrismo muy fuerte en el mundo sindical, en el mundo obrero, en la familia, también pero destruir el salario familiar, que era el pilar del estado del bienestar anterior, y transformarlo en 2 salarios precarios no era precisamente, digamos, era precarizar a la familia en su conjunto, ¿no?, en lugar de darle soluciones al problema de la precarización o del androcentrismo o de la discriminación de género. Entonces vemos cómo, utilizando las banderas, nos dice Nancy Fraser, utilizando las banderas del feminismo de segunda ola, el neoliberalismo es capaz de recoger selectivamente los elementos que le interesaba y atacar de lleno las estructuras del estado del bienestar y de la lucha social de la época. Hoy, ante la crisis general en la que estamos en el sistema capitalista, y después de haber sido víctimas de esa trampa de la diversidad, como podría decir Daniel Bernabé, con mayor o menor fortuna, la pregunta que se hace Nancy Fraser es, hoy, ¿podemos recuperar, podemos volver a esa senda tridimensional, a esa unión de las luchas emancipadoras? ¿Podemos recuperar esa originaria promesa emancipadora del feminismo? Hago spoiler. Si vamos a ser capaces de hacerlo, tendremos que tomarnos en serio la unidad de las luchas por la emancipación. Mientras, mientras consigan seguir teniéndonos divididas a los del TTIP por un lado, a los ecologistas por el otro, a los anticoloniales por más allá, las luchas culturales y raciales por el otro lado, las de la mujer, pero además la mujer racializada por otro diferente de la mujer blanca del centro, la LGTBI y trans peleados. Como nos lleven por ese camino e insistamos en ir por ese camino, el neoliberalismo, desde luego, se sentirá, creo yo que Nancy Fraser lo diría así, muy feliz y engordará mucho durante décadas en lo sucesivo. ¿Hay posibilidad de recuperar eh, esa senda emancipadora? Sí, pero solo desde la concepción de que lo que hay detrás de esto es una lucha común por la emancipación completa del género humano. Igual que decía el manifiesto comunista
en el prólogo de Engels, la clase obrera no puede emanciparse sin emancipar a la humanidad en su conjunto. Bueno, pues vayámonos poniendo las pilas. Ninguna lucha emancipadora podrá salir adelante, y la del feminismo tampoco, aunque sea en este momento la hegemónica, si no es asumiendo como propia la responsabilidad de la emancipación de la raza humana en su conjunto. Pues estamos muy lejos de ello. Ay, claro. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y es lo que le permite al capital llevarnos como hojas que lleva el viento, Por los ¿no?, cerros de Úbeda. de aquí para allá, y tenernos entretenidos con lo que le dé la gana, entretenernos cada día. Pero recordemos que el primer camino para la emancipación es el conocimiento, la toma de conciencia del problema, la formalización correcta del problema. Ese es el primer camino. Es el primer punto de partida, el primer paso en el que tenemos que ponernos. Bien, en eso estamos desde que empezamos con el libro, ¿no? Y vamos avanzando. La primera parte, el primer párrafo del capítulo se llama El feminismo y el capitalismo organizado por el Estado. En este primer párrafo, Nancy nos propone hacer un repaso de cosas que ya hemos visto, pero que no viene mal volver a formalizar, un repaso sobre las características que tenía el capitalismo en esa fase de posguerra y un repaso a cómo el feminismo de segunda ola se enfrentó concretamente a ese tipo de capitalismo. No vamos a entrar, no voy a leer esto ahora, lo veremos luego cuando lleguemos al texto. Lo que os quiero mostrar es el esquema de la obra. El segundo párrafo haremos lo mismo con respecto al neoliberalismo. Vamos a ver en el primer párrafo cómo se enfrentó el feminismo al capitalismo de su época, y vamos a ver en el segundo párrafo ese feminismo, cómo fueron los ataques que sufrió por parte del neoliberalismo y cómo intentó enfrentarlos. En la tercera parte intentaremos darle solución a este problema. Si os parece bien, ahora comentamos lo que os parezca y comenzamos con la lectura. No os veo belicosas, ¿eh? Nani, adelante, por favor. Capítulo 7, el feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. Me gustaría echar un vistazo general a la segunda ola feminista, no a una u otra corriente activista, ni a una u otra tendencia de teorización feminista, y no a una u otra posición geográfica del movimiento, ni a un determinado estrato sociológico de mujeres. Quiero, por el contrario, intentar analizar la segunda ola feminista en su conjunto, como un fenómeno social que ha marcado una época, volviendo a contemplar casi 40 años de activismo feminista. Quiero plantear una evaluación general de la trayectoria y la importancia histórica del movimiento. Espero también, sin embargo, que mirar hacia atrás nos ayude a mirar hacia adelante, reconstruyendo el camino recorrido. Espero arrojar luz sobre los retos que afrontamos hoy, en una época de masiva crisis económica, incertidumbre social y realineamiento político. Voy a hablar, por lo tanto, sobre los contornos amplios y el significado general de la segunda ola del feminismo, narración histórica y análisis socioteórico a partes iguales. Mi relato gira en torno a 3 puntos sucesivos:
cada uno de los cuales sitúa la segunda ola del feminismo en relación con un momento específico de la historia del capitalismo. El primer punto hace referencia a los comienzos del movimiento en el contexto de lo que yo denomino el capitalismo organizado de Estado. En este artículo me propongo rastrear la aparición de la segunda ola feminista a partir de la nueva izquierda antiimperialista, como un cuestionamiento radical del androcentrismo que permea las sociedades capitalistas dirigidas por el Estado en la época de posguerra. Conceptuando esta fase, identificaré la promesa emancipadora del movimiento con su sentimiento de injusticia expandido y su crítica estructural de la sociedad. Gracias, Nani. Mari, continúa tú, por favor. El segundo punto se refiere al proceso de evolución del feminismo en el contexto social drásticamente cambiado del creciente neoliberalismo. A este respecto, propongo no solo proyectar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino también la inquietante convergencia de algunos de sus ideales con las exigencias de una emergente forma nueva del capitalismo, postfordista, desorganizado, transnacional. Fíjate, Mari, cómo nos dice, ¿no? Nos propone no solo analizar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino la inquietante convergencia de algunos de sus ideales con las exigencias de esta nueva forma de capitalismo. ¿Vale? Adelante, Mari. Conceptualizando esta frase, preguntaré si la segunda ola del feminismo proporcionó inconscientemente un ingrediente clave de lo que Luc Boltanski y Eve Chiapello llaman el nuevo espíritu del capitalismo. Es decir, estos ideales del feminismo de alguna manera le sirvieron al nuevo espíritu del capitalismo para ponerse un ropaje moderno, ¿no? En su camino de precarización universal. Bien, pues vamos a analizarlo en este capítulo. Eso. Adelante, Mari. El tercer punto hace referencia a una posible reorientación del feminismo en el actual contexto de crisis capitalista y realineamiento político estadounidense, que podía marcar los comienzos de un paso del neoliberalismo a una nueva forma de organización social. A este respecto, propongo examinar las perspectivas para reactivar la promesa emancipadora del feminismo en un mundo golpeado por la doble crisis del capital financiero y de la hegemonía estadounidense, y que ahora espera la evolución de la presidencia de Obama. Fijaos que este texto ha sido escrito en 2008, ¿no? Y ella en ese momento estaba, hace ya mucho, hace ya mucho, es decir, y ella ya en ese momento ya estaba formalizando perfectamente y con toda claridad dónde estaba el problema. Sí. Y anda que no ha corrido agua desde entonces hasta ahora, ¿no? Y nos han seguido mareando para arriba y para abajo, ¿vale? Continúa, Mari, por favor, el siguiente párrafo. En general, por lo tanto, propongo situar la trayectoria de la segunda ola feminista en relación con la reciente historia del capitalismo. De este modo, espero ayudar a recuperar la teorización feminista socialista que me inspiró por primera vez hace décadas y que parece seguir ofreciendo nuestra mejor esperanza para aclarar las perspectivas de justicia de género en el periodo actual. Mi objetivo, sin embargo, no es reciclar desfasadas teorías de sistemas duales, sino, por el contrario, integrar lo mejor de las recientes teorías feministas y lo mejor de las recientes teorías críticas sobre el capitalismo. Gracias, Mari.
Monse, adelante tú. Para aclarar la base lógica de este enfoque, permítaseme explicar mi insatisfacción con la que quizás sea la percepción más generalizada sobre la segunda ola del feminismo. A menudo se dice que la capacidad relativa del movimiento para transformar la cultura contrasta de manera aguda con su incapacidad relativa para transformar las instituciones. Atención a la expresión, ¿vale? No nos perdamos en las palabras. Nos dice, tenemos un movimiento que parece haberse mostrado muy eficaz para transformar la cultura. Hay muchas cosas que han entrado en el discurso cotidiano que parecía imposible hace 40 años atrás o 50 años atrás, ¿vale? Inclusive en la sensibilidad de la gente, hay chistes que ya no se pueden hacer, hay tratos que ya no se pueden hacer, hay tratamientos interpersonales que ya no se toleran, ¿no? Sí. Hay muchas demandas que han conseguido entrar en la cultura, pero sin embargo, las instituciones parecen mantenerse exactamente donde estaban. Y no estoy hablando solo del techo de cristal, ¿no? No estoy hablando solo del techo de cristal, me refiero a la manera en la que las instituciones explotan y precarizan la vida, ¿no? Las instituciones siguen manteniéndose iguales pese a que muchísimos de estos elementos han entrado en el discurso, ¿no? Continúa, por favor, Monse. Esta evaluación tiene doble filo. Por una parte, los ideales feministas de igualdad de género, tan polémicos en décadas anteriores, se sitúan ahora directamente en la corriente social mayoritaria. Por otra parte, todavía no se han realizado en la práctica. Así, las críticas feministas, por ejemplo, el acoso sexual, el tráfico sexual y la desigualdad salarial, que parecían incendiarias no hace mucho, se admiten ampliamente en la actualidad. Pero este cambio abismal en las actitudes no ha eliminado en absoluto dichas prácticas. Fijaos, Monse, que no solamente no hemos eliminado la desigualdad salarial, ni muchísimo menos, ni hemos eliminado la desigualdad en el derecho de acceso al trabajo, ¿no? Pero es que no hemos ni siquiera tocado cuestiones tan gruesas como, por ejemplo, la prostitución o la trata de personas, ¿no? Sí. Sin embargo, esto era algo que hace 40 años era aceptado socialmente, ¿no? Hoy ya no es aceptado socialmente, pero sin embargo, esa discriminación y esa desigualdad persisten, ¿no? Continúa, por favor, Monse. Y así, frecuentemente se aduce que el feminismo de la segunda ola ha provocado una gigantesca revolución cultural, pero el enorme cambio en las mentalidades todavía no se ha traducido en un cambio estructural e institucional. Claro, esto, Monse, es una cuestión de tiempo. Es meramente el problema que se plantea, ¿no? Es decir, oye, hemos conseguido meter en el discurso, en la agenda, esta cuestión. ¿Es ya cuestión de tiempo que se produzca el tránsito a las instituciones y a las relaciones humanas? ¿O no? ¿O hay algo más que haberlo metido en el discurso para conseguir ese cambio en las instituciones? O peor aún, ¿o es que resulta que una buena parte de ese discurso introducido en las instituciones ha tenido otra función que no era la de la igualdad, que no era la de la emancipación? Esa sería, digamos, la tercera salida más preocupante, ¿no? Sí, que resulte que nos hayan dado la razón para atarnos las cadenas alrededor del cuello, ¿no? Continúa, Monse. Hay algo que decir a favor de este punto de vista, que señala con acierto la amplia aceptación actual de las ideas feministas. Pero la tesis del éxito cultural acompañado por el fracaso institucional no ayuda mucho a ilustrar la importancia histórica y las perspectivas futuras de la segunda ola feminista. Plantear que las instituciones van por detrás de la cultura, como si esta una pudiera cambiar sin cambiar las primeras,
sugiere que solo necesitamos hacer que las primeras se pongan a la altura de la segunda para hacer realidad las esperanzas feministas. El efecto es el de oscurecer una posibilidad más compleja e inquietante, que la difusión de las actitudes culturales nacidas de la segunda ola del feminismo ha formado parte de otra transformación social involuntaria e imprevista para las activistas feministas. Una transformación en la organización social del capitalismo de posguerra. Esta posibilidad puede formularse de manera más aguda. Los cambios culturales propulsados por la segunda ola, saludables en sí mismos, han servido para legitimar una transformación estructural de la sociedad capitalista que avanza directamente en contra de las visiones feministas de una sociedad justa. La alternativa que asoma en el horizonte parece terrible, ¿no? Resulta que de la mano de la persecución de esos ideales, el capitalismo ha sido selectivo en los grupos y en los ideales que patrocinaba o que promovía o que permitía pasar, de manera que pudiera ahondar en su depredación y en la explotación y en la precarización a nivel ya universal. Por ejemplo, con el tema de los vientres de alquiler, ¿no? Es que no va a tener una madre derecho a elegir, a tomar decisiones por sí misma, ¿no? Y entonces, ¿por qué no va a poder alquilar su útero si ella es libre, ¿no? Es una perversión absoluta, ¿no? El discurso. Pero en nombre de la libertad, en nombre de la emancipación y del derecho a decidir, ¿no? Se puede retorcer el argumentario todo lo que se quiera. Pero ¿y la ética en todo eso? ¿Y la ética? Pues ya sabes lo que es la ética, ¿no? La ética es el discurso con el que justificamos cómo nos ganamos la vida, ¿no? Pero Jorge, es perverso todo esto porque ya no ocurre solamente lo del ejemplo que has puesto, sino en el trabajo, en que ya eres un emprendedor y te autoexplotas tú mismo, en que el teletrabajo es estupendo porque haces 4 trabajos a la vez, y todo esto, el capitalismo, o como se llame, porque ya no sé, es que es cada vez mucho más precario y mucho más perverso. Bueno, el caso de Obama es muy significativo, ¿no? Es decir, el primer presidente negro de la historia norteamericana, una revolución que demuestra cómo, vamos, si quieres puedes, y que ¿cómo le llaman? El sueño americano, ¿no? Está al alcance de cualquiera, ¿no? Y sí, parece... pero negro no era descendiente de esclavos. Bueno, pero Marí, ¿qué tiene que ver? Era de color negro, pero no venía del trasfondo. Pero Marí, no vamos a medir la negrura, pero eso ha dado pie, lo de Obama, a que después el Trump haya sido mucho más terrible en este sentido. La entrada de Obama en la presidencia de gobierno es como la de Patricia Botín en el Consejo de Administración de... Sí. ¿Vale? Tiene Obama lo de igualdad racial, lo que Patricia Botín de feminismo, ¿vale? Sí. Al final son las oligarquías las que utilizan el discurso dominante en una fase de capitalismo en la que la desigualdad racial ya no es funcional al sistema. Pero eso no quiere decir que no siga la desigualdad racial. Una cosa es que tú dejes ser general o presidente a un miembro de la oligarquía que tiene la piel oscura, ¿no? Incluso que sea mujer, ahí tenemos a Hillary Clinton, ¿no? Si puede ser candidata a presidenta de gobierno, por supuesto, sí, pero pertenece a la oligarquía, ¿no? Habría que ver si Norteamérica habría permitido que una hija de clase obrera de color se presentara a presidenta de gobierno, ¿no? Pues a ver qué hubiera pasado, ¿no? Bien, pues lo que hace el neoliberalismo es utilizar buena parte del discurso, ¿no? Para dar la justificación ideológica
a su sistema de opresión. Este es lo que está diciendo Nancy. Dice, a ver si nos ha pasado, a ver si resulta que han cooptado buena parte de nuestras organizaciones y han reutilizado en contra nuestra una buena parte de nuestro discurso, ¿no? Continúa la lectura, Maricruz. A ver, en este artículo mi objetivo es explorar esta inquietante posibilidad. Mi hipótesis puede enunciarse del siguiente modo. Lo verdaderamente nuevo de la segunda ola del feminismo fue su modo de entretejer en la crítica al capitalismo organizado de Estado androcéntrico 3 dimensiones de injusticia de género analíticamente específicas: la económica, la cultural y la política. Al someter el capitalismo organizado de Estado a un examen amplio y polifacético, en el que esas 3 perspectivas se entremezclaban libremente, las feministas generaron una crítica simultáneamente ramificada y sistemática. En las décadas posteriores, sin embargo, las 3 dimensiones de la injusticia se separaron, tanto entre sí como de la crítica del capitalismo. Con la fragmentación de la crítica feminista se produjo la incorporación selectiva y la recuperación parcial de parte de sus corrientes. Separadas unas de otras y de la crítica social que las había integrado, las esperanzas de la segunda ola feminista se reclutaron al servicio de un proyecto que divergía por completo de nuestra visión integral más amplia de una sociedad justa. En un hermoso ejemplo de la astucia de la historia, los deseos utópicos encontraron una segunda vida a modo de corrientes de sentimiento que legitimaron la transición a una nueva forma de capitalismo, postfordista, transnacional, neoliberal. A continuación me propongo elaborar esta hipótesis en 3 pasos, que se corresponden con los 3 puntos argumentales antes mencionados. En el primer paso, reconstruiré la crítica de la segunda ola feminista al capitalismo androcéntrico organizado por el Estado y que integraba preocupaciones acerca de 3 perspectivas sobre la justicia, esto es, la redistribución, el reconocimiento y la representación. En un segundo paso, esbozaré la desintegración de esa constelación y del reclutamiento selectivo de parte de sus corrientes para legitimar el capitalismo neoliberal. En el tercero, sopesaré las perspectivas de recuperación de la promesa emancipadora del feminismo en el actual momento de crisis económica y apertura política. Gracias, Maricruz. Bueno, pues os hago un esquema del siguiente punto y luego vamos a la lectura. Nos va a decir Nancy Fraser en este párrafo que tras la Segunda Guerra Mundial, los países de la OCDE y los países postcoloniales que se lo pudieron permitir, intentaron organizar el capitalismo compaginando, recordemos el capítulo pasado, compaginando el crecimiento económico con la paz social, mediante políticas de sustitución de importaciones, inversiones en infraestructuras, nacionalización de sectores estratégicos y en general el aumento del gasto público en previsión social, salud, educación, etc. Lo que hemos llamado pues el desarrollismo y el estado del bienestar. Esta cultura de la época se caracterizaba por 4 notas, dice Nancy Fraser, que fueron el blanco, esas 4 notas, de las luchas antiimperialistas, de la nueva izquierda y del feminismo. Recordemos el capítulo pasado, que fue muy intenso. Este capitalismo de posguerra se caracterizaba por un economicismo que reducía los problemas sociales a una cuestión de redistribución o de confrontación de clase. Se caracterizaba por un androcentrismo, bajo el ideal del salario familiar, que consideraba al varón blanco cabeza de familia como un ciudadano típico ideal, y ese concepto de salario familiar como el centro de atención y de disputa en el debate político y en la política económica. Ese capitalismo se caracterizaba por una expresión estatal, estatista, que confiaba la gestión política a la burocracia y a una burocracia crecientemente tecnificada y opresiva, o por lo menos percibida como opresiva.
y se caracterizaba por un westfalianismo, la consideración de los estados nacionales como el único marco vinculante entre los ciudadanos, la economía y la política. Pues bien, el feminismo intentó combatir esos 4 aspectos. Contra el economicismo, recordemos la frase de la época, lo personal es político. ¿Vale? No solamente lo que está en la esfera del mercado o en la calle es político, sino que lo que ocurre dentro de la casa, en el hogar, también es político. El feminismo puso de manifiesto que la injusticia anidaba también en las tradiciones, en las instituciones o en la familia, y quedaba escondida también tras los enfoques economicistas del marxismo vulgar, pero también tras los enfoques basados en el derecho. Cuando los marxistas o los sindicalistas le decían, bueno, pues ahora lo que hay que conseguir es un mejor salario familiar, y entonces ya la familia vivirá mejor y la mujer también estará mejor y los niños también estarán mejor. Bueno, pero las feministas decían, ya, pero siempre bajo el mando del macho en la casa, ¿no? No se arregla todo esto solo con el salario familiar. Desde el punto de vista liberal, los liberales, las liberales, reducían la cuestión a una cuestión jurídica. Oye, la Constitución reconoce la igualdad de derechos, ya, pues ¿qué más quieres? Si la ley, el Código Civil y la Constitución dicen que el hombre es igual a la mujer, bueno, pues ya está, pues ahora ya dependerá del mérito de cada una, ¿no? Pues la que quiera competir en igualdad de condiciones con el hombre, y si no quiere, pues que no compita, ¿no? Es decir, los liberales centraban la cuestión de la desigualdad o la opresión en una cuestión de derechos. Las feministas dijeron que esto no era solo una cuestión de derechos, sino también de tener una habitación propia y 5 guineas en la cartera. Y contra los marxistas vulgares, diciendo, sí, lo del salario familiar está muy bien, pero si el salario familiar solo lo percibe el hombre, la posición de la mujer sigue estando subordinada. Por otro lado, en esta lucha contra el economicismo, rechaza el feminismo la categoría de género como única categoría de análisis e incorpora un concepto que hoy conocemos como interseccionalidad, que es poner de relieve que en la opresión de género, no solamente hay género, sino que hay otros elementos relacionados como los de raza, los de clase, los de sexualidad, nacionalidad, etc. Hay muchísimos ejes de opresión que recaen sobre las mujeres y esos distintos ejes de opresión tienen la mala costumbre de reforzarse unos a otros. Y por último, contra ese economicismo, el feminismo de la época sustituyó una visión monista, única, con respecto a la economía, respecto de la justicia, por una concepción tridimensional, que a partir de ahora abarcaba economía, cultura y política, mostrando que esas 3 esferas estaban interrelacionadas. La justicia, la injusticia, la opresión y la subordinación se expresaban en una mala distribución, en una falta de reconocimiento y en una falta de representación. Con respecto al otro de los ejes de la época, característicos de la época, el androcentrismo, ellas se enfrentaron el desafío de valorizar esas actividades no asalariadas, como la de los cuidados, al tiempo que denunciar el sexismo dentro de la propia izquierda. Y comprenderéis lo difícil que podía ser para una mujer en un sindicato o en una lucha o en un partido político ser consciente de que su posición de clase le coloca en el partido, pero que además de luchar por la posición de clase, además tiene que luchar contra los tarugos de todos los machirulos que tiene alrededor en el partido o en el sindicato. Contra el estatismo,
en una época en la que todavía no se habían inventado las ONGs, el feminismo puso en marcha tremendos movimientos contraculturales, democratizadores, antijerárquicos, participativos, populares, que reimaginaban, reinventaban la relación entre el Estado y la sociedad para que la ciudadanía dejara de ser un sujeto pasivo y pasara a ser un sujeto activo de la vida pública. Es decir, profundizar las relaciones democráticas. Y finalmente contra el westfalianismo. Aún siendo conscientes las mujeres, esto es la parte más difícil de toda esta lucha, aún siendo conscientes de que el único marco de acción que cabía en la época era el Estado Nacional, y por tanto ese marco de acción estaba segmentado por los marcos legales estatales en los que cada una de ellas estaba luchando, bajo el lema de la sororidad es planetaria. ¿Recordáis, no? Trabajadores del mundo unidos, ¿no? Pues ahora nos está diciendo que, por cierto, esa frase se la copió Marx a una feminista de la época, ¿no? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, tampoco es de ella, tampoco es de él, es de la feminista peruana esta. Luego me acordaré. Una mujer muy importante del siglo Era XIX. Flora Tristán, Jorge. Flora Tristán, ahí está, Flora Tristán. Gracias, Inma, perdona, es que ya mis neuronas ya no, no dan ya más. Lo dice, decía Flora Tristán, trabajadores del mundo unidos, Marx se lo copia en la época, y ahora nos dicen las feministas de posguerra, la sororidad es planetaria. Estas mujeres fueron sensibles a la injusticia de género que había tras las políticas tanto nacionales como imperialistas. Vamos a leer este párrafo y luego vamos al siguiente. Había leído Maricruz. Elida, por favor, si te parece bien, adelante tú. Vale. El feminismo y el capitalismo organizado de Estado. Permítaseme empezar situando la aparición de la segunda ola del feminismo en el contexto del capitalismo organizado de Estado. Por capitalismo organizado de Estado quiero decir la formación social hegemónica en la época de posguerra, una formación social en la que los estados guiaban activamente sus economías nacionales. Estamos muy familiarizados con la forma adoptada por el capitalismo organizado de Estado en los estados del bienestar, de lo que entonces se denominaba el primer mundo, que usaban herramientas keynesianas para suavizar los ciclos de auge-depresión endémicos en el capitalismo. Basándose en las experiencias de la Gran Depresión y de la planificación en tiempos de guerra, estos estados aplicaban diversas formas de dirigismo, incluida la inversión en infraestructuras, las políticas industriales, la tributación redistributiva, la provisión social, la regulación de las empresas, la nacionalización de sectores industriales clave y la desmercantilización de los bienes públicos. Aunque fueron los países más ricos y poderosos de la OCDE los que con más éxito consiguieron organizar el capitalismo en las décadas posteriores a 1945, podía encontrarse también en el denominado Tercer Mundo una variante del capitalismo organizado de Estado. En las antiguas colonias empobrecidas, estados desarrollistas recientemente independizados intentaban usar sus capacidades más limitadas para propulsar el crecimiento económico nacional mediante políticas de sustitución de importaciones, inversión en infraestructuras, nacionalización de sectores industriales clave y gasto público en educación. En general, por lo tanto, uso esta expresión para hacer referencia a los estados del bienestar de la OCDE,
y a los estados desarrollistas postcoloniales en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, fue en estos países donde primero surgió la segunda ola feminista a comienzos de la década de 1970. Para explicar qué fue exactamente lo que provocó su erupción, permítaseme señalar 4 características específicas de la cultura política del capitalismo organizado de Estado. Gracias, Elida. Mercedes, por favor, vamos a ver estas características. Economicismo. Economicismo. Por definición, el capitalismo organizado de Estado suponía el uso del poder político público para regular los mercados económicos y en algunos casos sustituirlos. Se trataba en gran medida de una gestión de la crisis en interés del capital. No obstante, los estados en cuestión derivaban buena parte de su legitimidad política de la afirmación de que promovían la inclusión, la igualdad social y la solidaridad entre clases. Pero estos ideales se interpretaban de un modo economicista y centrado en la clase. En la cultura política del capitalismo organizado de Estado, las cuestiones sociales se enmarcaban principalmente en términos distributivos, como cuestiones referentes a la asignación equitativa de los bienes divisibles, en especial la renta y los puestos de trabajo, mientras que las divisiones sociales se observaban principalmente a través del prisma de la clase. Así, la injusticia social por antonomasia era la distribución económica injusta y su expresión paradigmática era la desigualdad de clase. El efecto de este imaginario centrado en la clase y economicista fue el de marginar u oscurecer por completo otras dimensiones, ámbitos y ejes de injusticia. Gracias, Mercedes. Paco, androcentrismo. Androcentrismo. De ahí se deducía que la cultura política del capitalismo organizado de Estado contemplaba al ciudadano típico ideal como un trabajador varón perteneciente a la mayoría étnica, sostén económico y hombre de la familia. También se suponía en general que el salario de ese trabajador debía ser el principal, si no el único, soporte económico de su familia, mientras que cualquier salario ganado por su esposa debía ser meramente complementario. Profundamente sexista, esta interpretación del salario familiar servía de ideal social, con una connotación de modernidad y movilidad ascendente, y de base para la política estatal en materia de empleo, bienestar social y desarrollo. Ciertamente, el ideal eludía a la mayoría de las familias porque el salario de un hombre rara vez bastaba para mantener a los hijos y a una esposa desempleada. Y ciertamente también la industria fordista, a la que el ideal iba ligado, pronto se vería superada por un pujante sector, servicios de bajos salarios. Pero en las décadas de 1950 y 1960, el ideal de salario familiar aún servía para definir las normas de género y para disciplinar a quienes las contraviniesen, reforzando la autoridad de los hombres en el hogar y canalizando las aspiraciones hacia el consumo doméstico privatizado. Igualmente importante, al valorizar el trabajo asalariado, la cultura política del capitalismo organizado de Estado oscurecía la importancia social del trabajo de cuidados no asalariado y del trabajo reproductivo. Al institucionalizar perspectivas de la familia y del trabajo androcéntricas, naturalizaba las injusticias de género y la retiraba de la protesta política. Gracias, Paco. José María, estatismo. Bastante tomada. No estoy hoy para cantar en el Real. Vale, no te preocupes. Morgan. Gracias. Luisa, adelante.
Estatismo. El capitalismo organizado de Estado era también estatista, lleno de valores tecnocráticos y gerenciales. Al confiar en expertos profesionales para diseñar las políticas y en las organizaciones burocráticas para aplicarlas, los estados del bienestar y los desarrollistas trataban a aquellos a cuyos servicios supuestamente estaban como clientes, consumidores y contribuyentes más que como ciudadanos activos. El resultado fue una cultura despolitizada que trataba de las cuestiones de la justicia como asuntos técnicos que debían ser solucionados mediante el cálculo experto y la negociación corporativista. Lejos de recibir poder para interpretar sus necesidades democráticamente a través de la deliberación política y de la protesta, los ciudadanos comunes se situaron, en el mejor de los casos, como receptores pasivos de satisfacciones definidas y dispensadas desde arriba. Gracias, Luisa. Begonia, westfalianismo. A ver, westfalianismo. Por último, el capitalismo organizado de Estado era por definición una formación nacional destinada a movilizar las capacidades de los Estados-nación para apoyar el desarrollo económico nacional en nombre, si no siempre en interés, de la ciudadanía nacional. Posibilitada por el marco regulador de Bretton Woods, esta formación descansaba en una división del espacio político en unidades políticas territorialmente delimitadas. Como resultado, la cultura política del capitalismo organizado del Estado institucionado la perspectiva westfaliana de que las obligaciones de justicia vinculantes solo son aplicables entre conciudadanos, sosteniendo la mayor parte de la lucha social en la era de posguerra. Esta opinión canalizaba las reivindicaciones de justicia hacia el campo político interno de los estados territoriales. Perdón. La consecuencia, más allá de su apoyo de boquilla a los derechos humanos internacionales y a la solidaridad antiimperialista, fue la de truncar el alcance de la justicia, marginando o incluso oscureciendo por completo las injusticias cometidas fuera de propias fronteras. Gracias, Begonia. Bueno, lee el siguiente párrafo también hasta... Vale. En general, por lo tanto, la cultura política del capitalismo organizado de Estado era economicista, adocéntrica, estatista y westfaliana, características todas ellas que fueron objeto de ataque a finales de la década de 1960 y durante la de 1970. En aquellos años de radicalismo explosivo, las feministas de segunda ola se unieron a sus compañeros y compañeras de la nueva izquierda y antiimperialistas para cuestionar el economicismo, el estatatismo y el menor grado, el westfalianismo del capitalismo organizado del Estado, y al tiempo protestaron contra el androcentrismo de este, y con él contra el sexismo de sus camaradas y aliados. Consideremos estos puntos uno a uno. Gracias, Begonia. Bueno, vamos a ver la respuesta que dieron las feministas de la época a estos 4 puntos. Inma, por favor, el feminismo de la segunda hora contra el economicismo. Intentaré leer, ¿vale? Pero si me lío mucho, paso el testigo. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa, Inma? Pues que me tengo que operar otra vez porque tengo la lente que me pusieron. Como no es natural, no se limpia de forma natural. Entonces, cada cierto tiempo me la tienen que cambiar. Y ahora tengo sucísima. No te preocupes. No, continúa otra compañera. No te preocupes, Inma. Gracias. Vale. Nani, adelante. El feminismo de segunda ola contra el economicismo. Negándose a identificar en exclusiva la injusticia con la mala distribución entre las clases, las feministas de la segunda ola se unieron a otros movimientos emancipadores para abrir el restrictivo imaginario economicista del capitalismo organizado de Estado. Politizando lo personal, expandieron el significado de la justicia, reinterpretando como injusticia desigualdades sociales que se habían pasado por alto, tolerado o racionalizado desde tiempo inmemorial. Al rechazar el enfoque exclusivo del marxismo en la economía política y el enfoque exclusivo del liberalismo en el derecho, revelaron las injusticias
situadas en otras partes, en la familia y en las tradiciones culturales, en la sociedad civil y en la vida cotidiana. Además, el feminismo de la segunda ola expandió el número de ejes que podían albergar injusticias, rechazando la primacía de la clase. Las feministas socialistas, las feministas negras y las feministas antiimperialistas se opusieron también a los esfuerzos de las feministas radicales para situar el género en esa misma posición de categoría privilegiada. Al centrarse no solo en el género, sino también en la clase, la raza, la sexualidad y la nacionalidad, anticiparon una alternativa interseccional que hoy en día se halla ampliamente aceptada. Por último, las feministas de la segunda ola ampliaron el alcance de la justicia para incluir asuntos antes privados como la sexualidad, las tareas domésticas, la reproducción y la violencia contra las mujeres. Al hacerlo, ampliaron de hecho el concepto de injusticia para abarcar no solo desigualdades económicas, sino también jerarquías de estatus y asimetrías de poder político. Con la ventaja que da la retrospectiva, podemos decir que sustituyeron una visión monista y economicista de la justicia por una comprensión tridimensional y más amplia, que abarcaba la economía, la cultura y la política. Gracias, Nani. Mari, por favor, adelante. El resultado no fue una mera lista de cuestiones aisladas. Por el contrario, lo que conectó la plétora de injusticias recientemente descubiertas fue la idea de que la subordinación de las mujeres era sistémica y se basaba en las estructuras profundas de la sociedad. Las feministas de la segunda ola discutieron, por supuesto, sobre cómo calificar mejor la totalidad social, como patriarcado, como una amalgama de sistemas duales de capitalismo y patriarcado, como sistema imperialista mundial o, y esta es la que yo prefiero, con una sociedad capitalista históricamente específica, organizada por el Estado de forma androcéntrica y estructurado por 3 órdenes de subordinación interrelacionados: mala distribución, falta de reconocimiento y falta de representación. Pero a pesar de tales diferencias, la mayoría de las feministas de la segunda ola, con la notable excepción de las liberales, coincidían en que para superar la subordinación de las mujeres hacía falta transformar radicalmente las estructuras profundas de la totalidad social. Este empeño común en la transformación sistémica denotaba que el movimiento tenía sus orígenes en el fermento emancipador más amplio de la época. Gracias, Marí. ¿No? Ya vemos cómo este feminismo de segunda ola hacía hincapié en que los problemas de justicia no se reducían a una mera cuestión de reconocimiento jurídico, ¿no? Y desde luego tampoco se podía reducir a una mera cuestión de desigualdad económica, ¿no? Sino que estaban interrelacionados múltiples factores de subordinación, ¿no? Esta famosa interseccionalidad que hoy ya está en boca de todas. Maricruz, por favor, vamos a ver cómo enfrentó el feminismo de segunda ola el androcentrismo. El feminismo de la segunda ola contra el androcentrismo. Si bien la segunda ola feminista compartió el aura general del radicalismo de la década de los 60, mantuvo no obstante una tensa relación con otros movimientos emancipadores. Su principal blanco, después de todo, era la injusticia de género del capitalismo organizado de Estado, algo que difícilmente constituía una prioridad para los antiimperialistas, no feministas y para los miembros de la nueva izquierda. Al intensificar su crítica del androcentrismo del capitalismo organizado de Estado, además, las feministas de la segunda ola también debían afrontar el sexismo dentro de la izquierda.
Para las feministas liberales y radicales esto no suponía un problema excesivo, simplemente podían separarse y abandonar a la izquierda. Para las feministas socialistas, las antiimperialistas y las de color, por el contrario, la dificultad estaba en afrontar el sexismo dentro de la izquierda y seguir formando parte de ella. ¿Dais cuenta cómo plantea, con qué crudeza plantea Nancy Fraser el problema, ¿no? Dice, para las feministas liberales o para las radicales, ¿no? Pues oye, esto no había ningún problema. Se separaban de la lucha general emancipadora y se centraban en la que les interesaba. Listo. Y quedaba todo resuelto. Claro, para las socialistas o para las antiimperialistas o para las luchadoras racializadas eso no podía ser así. Tenían que encontrar la manera de mantenerse en su lucha emancipadora y encima, además, tener que cargar con la discriminación con sus propios compañeros de viaje, ¿no? Sí. Adelante, Maricruz. Durante un tiempo, al menos, las feministas socialistas consiguieron mantener ese difícil equilibrio. Situaron el núcleo del androcentrismo en la división de género del trabajo que sistemáticamente devaluaba las actividades desempeñadas por las mujeres o asociadas con ellas, tanto remuneradas como no remuneradas. Aplicando este análisis al capitalismo organizado de Estado, descubrieron conexiones estructurales profundas entre la responsabilidad de las mujeres en la mayor parte de los cuidados no remunerados, su subordinación en el matrimonio y en la vida personal, la segmentación de género de los mercados laborales, el dominio de los hombres en el sistema político y el androcentrismo de las prestaciones sociales, la política industrial y los planes de desarrollo. En efecto, pusieron en evidencia que el salario familiar era el punto en el que convergían la mala distribución de género, la falta de reconocimiento y la falta de representación. El resultado fue una crítica que integraba economía, cultura y política en un análisis sistemático de la subordinación de las mujeres en el capitalismo organizado de Estado. Lejos de aspirar simplemente a promover la plena incorporación de las mujeres a la sociedad capitalista como asalariadas, las feministas de la segunda ola feminista pretendían transformar las estructuras profundas del sistema y los valores que lo animaban, en parte privando de su carácter al trabajo asalariado y valorizando las actividades no asalariadas, en especial los cuidados socialmente necesarios proporcionados por las mujeres. Gracias, Maricruz. Elida, el feminismo de la segunda ola contra el estatismo. El feminismo de la segunda ola contra el estatismo. Pero las objeciones feministas al capitalismo organizado de Estado se referían tanto al procedimiento como al contenido. Como sus aliados de la nueva izquierda, rechazaron el espíritu burocrático gerencial del capitalismo organizado de Estado. A la crítica generalizada contra la organización fordista que se dio en la década de 1960, añadieron un análisis de género, interpretando que la cultura de instituciones de gran tamaño y jerarquizadas expresaban la masculinidad modernizada del estrato profesional gerencial del capitalismo organizado de Estado, desarrollando un contraespíritu horizontal de sororidad conectada. Las feministas de la segunda ola crearon una práctica organizativa completamente nueva de aumento de la concienciación. Al intentar cubrir la profunda división estatista entre la teoría y la práctica, se convirtieron en un movimiento contracultural y democratizador, antijerárquico, participativo y demótico. Popular, demótico popular, ¿vale? Adelante, Elida. En una época en la que aún no existía el acrónimo ONG, académicas, juristas y trabajadoras sociales feministas se identificaban más con los movimientos de base que con el espíritu profesional reinante entre los expertos despolitizados. Pero al contrario que sus camaradas contraculturales, la mayoría de las feministas no rechazaban las instituciones estatales pura y simplemente, pretendiendo, por el contrario, infundirles determinados valores feministas en pro de la consecución de un Estado democrático y participativo que incrementase el poder de los ciudadanos. Claro, nos dice, fíjate, Elida, nos dice Nancy Fraser, dice, las feministas estaban en contra del Estado
burocrático, androcéntrico, casi tiránico de estas burocracias tecnificadas, por supuesto, pero ¿ellas lo que perseguían era la disolución del Estado? No, lo que percibían es que ese Estado fuera más democrático, más participativo y menos jerárquico, ¿no? Lo que va a hacer el neoliberalismo es recoger esa crítica al Estado para disolverlo, ¿no? Adelante, Elida. Vale. Reimaginando, de hecho, la relación entre Estado y sociedad, intentaron transformar a aquellas situadas como objetos pasivos de las políticas de bienestar social y de las políticas desarrollistas en sujetos activos dotados de poder para participar en los procesos democráticos de interpretación de la necesidad. El objetivo, en consecuencia, no era tanto el de desmantelar las instituciones estatales como transformarlas en agencias que promoviesen y de hecho expresasen una justicia de género. Gracias, Elida. Mercedes, el feminismo de la segunda ola en contra y a favor del westfalianismo. Más ambigua quizá fue la relación del feminismo con la dimensión westfaliana del capitalismo organizado de Estado. Dados sus orígenes en el fermento mundial de la época contra la guerra de Vietnam, el movimiento estaba claramente dispuesto a mostrarse sensible ante las injusticias transfronterizas y en especial las feministas del mundo en vías de desarrollo, cuya crítica de género se entremezclaba con la crítica al imperialismo. Pero aquí, como en casi todas partes, la mayoría de las feministas contemplaban los respectivos estados como los principales destinatarios de sus exigencias. Así, las feministas de la segunda ola tendían a reescribir el marco westfaliano en la práctica, a pesar de que lo criticasen en teoría. Este marco, que dividía al mundo en unidades políticas territorialmente delimitadas, seguía siendo la opción por defecto en una época en la que aún parecía que los estados poseían las capacidades necesarias para dotar la dirección a la sociedad y en la que la tecnología que permitía la formación internacional de redes en tiempo real todavía no estaba disponible. En el contexto del capitalismo organizado de Estado, por lo tanto, el lema «la sororidad entre mujeres es planetaria», en sí ya criticada como imperialista, funcionaba como un gesto abstracto que como proyecto político post-westfaliano que pudiera llevarse a la práctica. Fijaos si hemos sufrido incomprensión, ignorancia y tontería en nuestras propias filas, que de la misma manera que lo de Trabajadores del Mundo Unidos fue percibido en muchos países como un intento de sojuzgamiento imperialista por parte de los países en vías de desarrollo, la sororidad internacional también era percibida por los grupos, por muchos grupos racializados y decoloniales, ¿no?, como una expresión cultural opresora, ¿no?, propiamente imperialista. Pero es que en nuestra época, compañeras, hasta la Declaración de Derechos Humanos, hemos oído cómo desde la izquierda o desde sectores de la izquierda se la criticaba como un proyecto imperialista eurocéntrico de opresión con respecto a los países del tercer mundo, ¿no? Hasta ese extremo, ¿no? Es decir, hemos llegado, ¿no? Bueno, pues esas eran los materiales con los que había que construir la lucha por la emancipación en la época y los problemas contra los que tuvimos que ir reflexionando y aprendiendo generación tras generación.
Paco, continúa tú, por favor. En general, el feminismo de la segunda ola siguió siendo ambiguamente westfaliano, a pesar de que rechazaba el economicismo, el androcentrismo y el estatismo del capitalismo organizado de Estado. Respecto a todas estas cuestiones, sin embargo, manifestaba considerables matices. Al rechazar el economicismo, las feministas de este periodo nunca dudaron de la importancia fundamental de la justicia distributiva y de la crítica de la economía política para el proyecto de emancipación de las mujeres. Lejos de querer minimizar la dimensión económica de la injusticia de género, intentaron, por el contrario, profundizarla al aclarar que dicha injusticia estaba relacionada con las dos dimensiones adicionales de la cultura y la política. De igual modo, al rechazar el adolescentismo del salario familiar, las feministas de la segunda ola nunca intentaron sustituirlo sin más por la familia con dos perceptores salariales. Para ellas, la superación de la injusticia de género suponía poner fin a la devaluación sistemática de los cuidados de la familia y la división de género del trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Claro, fíjate, Paco, ¿no? Dice, el neoliberalismo coge esta demanda, ¿no? Y dice, uy, ¿cuánta razón llevan? Hay que abolir el salario familiar. Ahora, que la mujer tenga el mismo salario que el hombre, pero no el mismo, sino lo dividimos por la mitad, ¿no? Lo dividimos por dos y lo repartimos. Pero las cargas de cuidados, esas siguen, ¿no? Sobre la mujer, que ahora tiene que asumir una doble carga o una triple carga, además de la del hogar, ¿no? Adelante, Paco. Por último, al rechazar el estatismo del capitalismo organizado de Estado, las feministas de la segunda ola nunca dudaron de que se necesitasen instituciones políticas fuertes y capaces de organizar la vida económica al servicio de la justicia. Lejos de querer mercados libres del control estatal, buscaban democratizar el poder del Estado, maximizar la participación ciudadana, fortalecer la responsabilidad y aumentar los flujos comunicativos entre el Estado y la sociedad. En resumen, la segunda ola feminista asumió un proyecto político transformador, basado en una interpretación más amplia de la injusticia y en la crítica sistémica a la sociedad capitalista. Las corrientes más avanzadas del movimiento consideraron que las suyas eran unas luchas multidimensionales, dirigidas simultáneamente contra la explotación económica, la jerarquía de estatus y el sometimiento político. El feminismo les parecía, además, parte de un proyecto emancipador más amplio en el que la lucha contra las injusticias de género estaba necesariamente ligada a la lucha contra el racismo, el imperialismo, la homofobia y el dominio de clase, todo lo cual exigía transformar las estructuras profundas de la sociedad capitalista. Gracias, Paco. Ya veis qué grande fue esta segunda ola, que había sido capaz de diagnosticar que ese problema que ellas estaban viviendo era un problema transversal que abarcaba múltiples frentes de injusticia, ¿no? Y no solamente el de género. Pues bien, ¿qué pasó? Pues pasó que los acuerdos de Bretton Woods se vinieron abajo, pasó que llegó la crisis del petróleo de los años 70, y pasó que las oligarquías, ahora sí podemos usar esa palabra, que ahora ya la dicen los periodistas y nosotros también entonces podemos utilizarla, ¿no? Pasó que las oligarquías en la década del 70 llegaron a la conclusión de que si querían mantener su tren de vida y su proceso de acumulación de capital,
el reparto ya no podía hacerse hacia arriba, sino que el reparto tenía que, el reparto de gastos, quiero decir, había que hacerlo a partir de ahora hacia abajo. El estado del bienestar empieza a sufrir ataques, las democracias, los procesos democratizadores comienzan a sufrir ataques, y a lo largo de la década del 70, una nueva forma de entender la política que podríamos llamar integrismo económico, integrismo de mercado, eso que luego se llamó neoliberalismo, esta manera de entender las relaciones económicas y políticas empezará a ganar peso a partir de 1970 con las distintas organizaciones transnacionales oligárquicas que irán sujetando, dominando las políticas nacionales y las democracias territoriales. Voy a compartir pantalla para continuar con el esquema del siguiente punto. En este segundo punto nos dice Nancy Fraser que con la perspectiva que nos da el tiempo, claro, aguas pasadas, las cosas se ven con mucha más claridad, ¿no? Lo que hubiera tenido mérito era ver esto en los años 70, ¿no? En los años 80, claro, en esa época íbamos de concierto en concierto y nos pasó por arriba el neoliberalismo. Hoy, nos dice Nancy Fraser, con la perspectiva que da el tiempo, puede verse cómo se malogró aquel intento. La fórmula de posguerra, que era usar la política para domeñar, para sujetar los mercados, se invirtió en el neoliberalismo por la de usar los mercados para sujetar, para domeñar la política. Se desmantelaron los controles monetarios de capital de Bretton Woods, se sustituyó el dirigismo económico de posguerra por la privatización y ese palabra que se llamó liberalización, se sustituyó la idea consolidada que tenía esa generación de una responsabilidad social y colectiva sobre los problemas sociales, se sustituyó ese concepto colectivo de responsabilidad por el de responsabilidad personal. Y se sustituyó el estado del bienestar y el desarrollismo dirigido por el Estado por el mercado de competencia y esa difusa idea del mérito. El nuevo programa se impuso primero en el tercer mundo a punta de deuda y de pistola y de ajuste estructural, y en las metrópolis, en cambio, en el centro de los países de la OCDE, se aplicó de forma desigual, recordemos a Thatcher, en base al desmantelamiento de las estructuras e instituciones comunitarias, la deslocalización de industrias, el desempleo masivo, la destrucción de los sectores industriales que estaban más sindicados, y finalmente sustituyendo el consumo en base a salario por el consumo en base a crédito. En estas condiciones, la rebelión del feminismo, la rebelión de la nueva izquierda, las luchas decoloniales, el antiimperialismo, contra estos aspectos economicistas, androcéntricos, estatistas, westfalianos que hemos visto antes del capitalismo regulado por el Estado, encontraron sinergias, encontraron puntos de apoyo en el proyecto neoliberal del desmontaje del estado de bienestar y la despolitización del Estado y de la política. Así, el antieconomicismo, la lucha contra el monismo económico, mutó en una batalla económica cultural, cambió de la lucha por la redistribución a la exigencia de reconocimiento, ¿no? Y a la exigencia de reconocimiento de la identidad y de la diferencia. Resulta que pasamos de un monismo economicista a cuestiones de identidad, de reconocimiento y de diferencia. El antiandrocentrismo mutó el ideal del salario familiar en la exigencia de 2 proveedores por familia, pero por supuesto no en la multiplicación por 2 de los salarios,
ahora ya precarizados conjuntamente, manteniendo además para las mujeres el doble o triple turno por razón de género. El antiestatismo cambió la crítica a la burocracia tecnocrática, paternalista y opresiva del estado del bienestar por el desmontaje del estado del bienestar, despolitizando las estructuras comunitarias, desplazando a la red de apoyos mutuos y la política pública asistencial hacia el voluntarismo y la progresiva profesionalización. No en vano será el momento dorado, cuando llegue la década del 90, el momento dorado de las ONGs como herramientas sustitutivas de las políticas asistenciales del Estado. Para todos los que hemos dejado años de nuestra vida en las ONGs, ser conscientes de esto es importante, ¿no? Es doloroso, ¿no? Es decir, es doloroso ser conscientes de cómo se nos utilizó, ¿no? Cómo se utilizó el trabajo, la buena voluntad de centenares de miles de personas trabajadoras que dieron a veces, muchas veces la vida, ¿no? Se dejaron en el voluntariado, ¿no? Pero es doloroso ver cómo al fin y al cabo estos tremendos esfuerzos de solidaridad acababan siendo funcionales en una política de desmontaje del estado del bienestar y de la responsabilidad colectiva en los dramas sociales de nuestra época, ¿no? Y por último, el antiwestfalianismo, que esbozaba tímidamente una demanda de cooperación internacional en lo ecológico, en lo social, por clase, por género. Esa cooperación internacional derivó en manos del neoliberalismo en globalización y en la transnacionalización de la economía y del poder político, algo que no tenía nada que ver con las luchas antiwestfalianas de la época. Le quitaron a los poderes públicos su marco jurisdiccional y su marco de acción, y con ello eliminaron cualquier aspiración de justicia. Es decir, es imposible meterle mano a ninguno de estos poderes transnacionales u oligarcas, es imposible. Y además lo hicieron cribando o cooptando, cuando no, es decir, cribando las demandas o cooptando las organizaciones sociales, las ONGs, y las demandas de cooperación y sororidad, dejando pasar de entre todas las demandas solo aquellas que fueran compatibles con el proceso de acumulación del capital, ¿no? Todas las demás quedaban absolutamente eliminadas. Así, nos dice Nancy, lo que en otra época eran ideas emancipadoras contra el capitalismo organizado por el Estado, ahora, convenientemente depuradas, se volvían útiles para legitimar este nuevo tipo de capitalismo y su organización social. Reconocimiento, identidad, patriarcado, burocracia, paternalismo, opresión estatal, todos estos palabras entraban en el neoliberalismo como agua de mayo. Todo podía cuestionarse en el neoliberalismo mientras no habláramos de impuestos, redistribución económica o tocar la propiedad de los medios de producción. Mientras no habláramos de eso, de todo lo demás, podíamos hablar de lo que quisiéramos. Eran perfectamente funcional al neoliberalismo. Y esto me hizo recordar una frase de Marx en el prólogo a la segunda edición, cuando decía que la alta iglesia de Inglaterra, por ejemplo, antes sería capaz de perdonar un ataque a 38 de sus 39 artículos de fe que a un 39avo de sus ingresos. Pues el neoliberalismo igual. Que hay que hablar de sororidad, de justicia, de raza. Ellos los primeros, ¿vale? Que vamos a hablar de impuestos progresivos o de paraísos fiscales, no, de eso nada. Yo te mando los tanques primero, ¿vale? Muy bien, pues vamos a... Sí, nos da tiempo. Vamos a continuar con la lectura. El feminismo y el nuevo espíritu del capitalismo. Luisa, adelante, por favor.
Vale. Al final, sin embargo, este proyecto se quedó en gran medida malogrado, víctima de fuerzas históricas más profundas que no fueron bien interpretadas en aquel momento. Con la ventaja que da la retrospectiva, vemos ahora que el ascenso de la segunda ola feminista coincidió con un cambio histórico en el carácter del capitalismo, de la variante organizada por el Estado, que acababa de analizarse al neoliberalismo, invirtiendo la fórmula anterior, que pretendía usar la política para domesticar los mercados. Los partidarios de esta nueva forma de capitalismo proponían usar los mercados para domesticar la política. Desmantelando elementos claves del marco de Bretton Woods, eliminaron los controles del capital que habían permitido la dirección keynesiana de las economías nacionales. En lugar del dirigismo, promovieron la privatización y la liberalización. En lugar de prestaciones públicas y ciudadanía social, goteo y responsabilidad personal. En lugar de estados de bienestar y desarrollistas, el estado de la competencia, escueto y mezquino. Probado en América Latina, este enfoque sirvió para guiar buena parte de la transición al capitalismo en Europa Oriental y Central. Aunque públicamente preconizado por Thatcher y Reagan, en el primer mundo solo se aplicó de manera gradual y desigual. En el tercer mundo, por el contrario, la neoliberalización se impuso a punta de deuda, como un programa forzoso de ajuste estructural que echó abajo todos los principios fundamentales del desarrollismo y obligó a los estados postcoloniales a transferir sus activos, abrir sus mercados y recortar el gasto social. Curiosamente, la segunda ola feminista floreció con estas nuevas condiciones. Lo que había empezado como un movimiento contracultural radical pasaba ahora a convertirse en un fenómeno social de masa de base amplia, atrayendo partidarios de toda clase, etnia, nacionalidad e ideología política. Las ideas feministas penetraron en todos los resquicios de la vida social y transformaron la idea que todos los afectados tenían de sí mismos. El efecto no solo fue el ampliar enormemente las filas de activistas, sino también remodelar las percepciones lógicas de la familia, el trabajo y la dignidad. Gracias, Luisa. Begonia, ¿fue mera coincidencia que la segunda ola y el neoliberalismo prosperasen juntos? Prosperaron unidos. ¿O había una perversa y soterrada afinidad electiva entre ellos? Esta segunda posibilidad es herética, por supuesto, pero es peligroso no investigarla. Desde luego, el ascenso del neoliberalismo transformó drásticamente el terreno en el que operaba el feminismo de la segunda ola. La consecuencia, argumentaré aquí, fue de resignificar los ideales feministas. Resignificar, fíjate qué palabra, ¿no, Begonia? La consecuencia fue la de resignificar. Antes los ideales feministas tenían un significado, se referían a una determinada cuestión, ¿no? Y a partir del neoliberalismo, el neoliberalismo va a ser capaz de redirigir, cambiar el punto de mira y que esos ideales señalen a una cuestión ligeramente diferente, ¿no? Adelante, Begonia. Aspiraciones que tenían un claro impulso emancipador en el contexto del capitalismo organizado de Estado. Asumían un significado mucho más ambiguo en la época neoliberal. Situados los estados del bienestar y desarrollistas bajo el ataque de los partidarios del libre mercado, las críticas feministas del economicismo, del androcentrismo y el entastismo y el westphalianismo asumieron una nueva Valencia. Permítase aclarar esta dinámica de la resignificación volviendo a contemplar los 4 núcleos de la crítica feminista. Gracias, Begonia. Continúa la lectura, Nani. El antieconomicismo feminista resignificado. ¿Cómo transformó la lectura neoliberal las demandas del feminismo? Adelante. El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración en la cultura política de las sociedades capitalistas. En este periodo, las exigencias de justicia se expresaron cada vez más como reivindicaciones para que se conociese la identidad y la diferencia. Este cambio de la redistribución al reconocimiento fue acompañado por fuertes presiones para transformar el feminismo de la segunda ola
en una variante de las políticas de identidad. Una variante progresista sin duda, pero que tendía no obstante a ampliar en exceso las críticas de la cultura, al tiempo que restaba importancia a la crítica de la economía política. En la práctica se tendió a subordinar las luchas socioeconómicas a las luchas por el reconocimiento, mientras que en los sectores académicos la teoría cultural feminista empezó a eclipsar a la teoría social feminista, lo que había empezado como un correctivo necesario al economicismo evolucionó con el tiempo a un culturalismo igualmente tendencioso. ¿Y vosotras qué os imagináis que pasaba en cualquier departamento universitario cuando llegaba la hora de repartir becas? O repartir proyectos de investigación. Pues, ¿Qué proyectos de investigación iba a financiar la universidad? ¿Los culturales o los redistributivos? Los culturales, imagino. Claro. Entonces, sin necesidad de prohibir, sin necesidad de castigar, ¿no? El neoliberalismo es capaz de financiar líneas de investigación, líneas de trabajo, ¿no? Que alejan la investigación, inclusive alejan el debate de la cuestión de fondo, ¿no? Los derechos de propiedad, la redistribución impositiva, ¿no? Entonces nos encontramos como el antieconomicismo, la lucha antieconomicista, ¿no? Acaba encontrando campo abonado, ¿no? en una política neoliberal que tiene el mayor interés en dejar de hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Pero hay que reconocerle, Jorge, que lo hace muy civilinamente e inteligentemente, porque casi, vamos, te la clavan, vamos, con vaselina. Lo hacen tan bien que los propios participantes, profesores, becarios, estudiantes, no lo ven. No lo ven. Exacto. Dicen, hoy me han dado un premio por el trabajo de investigación que hice con respecto a no sé qué cuestión cultural, ¿no? Y que está muy bien, pero el becario de al lado que estaba haciendo un trabajo estupendo, ¿no? Con respecto a una cuestión, por ejemplo, de desigualdad económica en una barriada, ¿no? Ese no queda premiado, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Insistentemente, ¿no? Hasta que al final tú extingues una manera de trabajar. Y de investigar, porque al final supongo que ese chico o esa persona abandona, que es lo que se quiere. Efectivamente. Y los participantes pueden no ser conscientes. Los mismos profesores, los jefes de departamentos, no, este año lo que el ministerio valora en el baremo son los proyectos que van hacia determinada cuestión, ¿no? Hay que meterse en eso porque necesitamos financiar los proyectos del departamento, si no, ¿con qué vamos a mantener el área de investigación, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues los mismos participantes son cómplices involuntarios, inconscientes de un sistema ideológico de utilización de la enseñanza y de la investigación de la ciencia en favor de la acumulación del capital, ¿no? Pero eso nos está ocurriendo en toda la sociedad. Estamos abandonando reivindicaciones, bueno, todo por un motivo o por otro, porque no nos atienden o porque estamos abandonando derechos y de todo, ¿eh? Porque lo han transferido en la responsabilidad personal. Claro, es decir, los investigadores que siguen haciendo ese tipo de trabajo, pues son prácticamente heroicos. Trabajan sin presupuesto, trabajan sin recursos, sin publicaciones, sin ayudantes, muchas veces encerrados en departamentos como los últimos mohicanos, ¿no? Sí. Claro, se puede hacer, por supuesto. En el liberalismo todo se puede hacer. ¿Te lo van a financiar? Olvídate. A mí me parece muy interesante la matización que hace sobre el cambio de la redistribución y el reconocimiento, ¿no? Que se le da la vuelta y genera una división. Claro. Que es una cosa que en este momento te deja atónito, ¿no? Lo que era una reivindicación
se vuelve en contra y subordina las luchas socioeconómicas, que lo dice, a las luchas por el reconocimiento. Claro. Claro. ¿Que eran necesarias? Por supuesto. Sí, claro que lo eran. Y la intención también, pero que se le dé la vuelta para generar una división. Claro, pero sin olvidarnos de las otras, efectivamente. Claro. ¿No? Pero el neoliberalismo... Eso me parece muy demoledor, ¿eh? Porque está generando una de las grandes fisuras ahora en el feminismo, contemplando ese abanico de posibilidades, cuando se olvida que hay un eje común que tendría que ser, vamos, indiscutible e inapelable, ¿no? Y lo ha dejado trasladado a un segundo plano, no lo sé, una división tremenda que hay en este momento. Lo que empezó por ser un reconocimiento perfectamente legitimado. A mí todo esto me agobia y me parece pasos atrás, ¿no? ¿Qué le pasa a Morgan? ¿Qué está haciendo? Morgan quiere, cuando me oye hablar, quiere que le preste atención, no entiende de cara a una cosa que ni huele ni... Yo también quiero... Pues que le hable y debe de pensar que estoy loca. Él también quiere reconocimiento. Y se ¿no? porta peor, sí, está claro. Mientras está por ahí, no molesta. Pobre Morgan. Continúa, Nani, termina el párrafo. Así, en lugar de llegar a un paradigma más amplio y rico que pudiera abarcar la redistribución y el reconocimiento, las feministas de la segunda ola cambiaron, de hecho, un paradigma truncado por otro. ¿Continúo? Sí, termina el párrafo. El momento, además... El momento, además, no podía ser peor. El cambio al reconocimiento encajaba muy claramente con un neoliberalismo ascendente, que no se quedaría más que reprimir cualquier recuerdo... Que no quería más que reprimir... que no quería más que reprimir cualquier recuerdo del igualitarismo social. Así... Claro. ¿Qué es lo que reclamaban las socialistas? La igualdad. ¿No? ¿Qué es lo que reclama la política de la identidad? El reconocimiento, ¿no? La política de la diferencia. Eso al neoliberalismo le venía como anillo al dedo. Diferencia, reconocimiento y desigualdad. Y nos olvidamos de la igualdad, ¿no? Continúa, Nani. Así, las feministas absolutizaron la crítica a la cultura precisamente en el momento en el que las circunstancias exigían redoblar la atención a la crítica de la economía política. A medida que la crítica se dividía, además, la corriente cultural no solo se desgajó de la corriente económica, sino también de la crítica al capitalismo que previamente las había integrado. Desligadas de la crítica al capitalismo y dispuestas para articulaciones alternativas, estas corrientes podían ser atraídas hacia lo que Hester Edelstein ha denominado una relación peligrosa con el neoliberalismo. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Sí, yo te quería preguntar, todo este tema de Ucrania, brevemente, porque sé que ya falta muy poquito, es un lío, porque las noticias y todo esto es terrible, y si te metes en otros blogs y otras cosas, acabas con la cabeza, bueno, yo hablo a nivel personal, como una olla express, no sé vosotros. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos cierren los seminarios? No, por Dios, no, que yo sé que tú luego cortas. Oye, Jorge, pues ¿para quién juegas? Voy a proponer que ya es hora de que, si no el seminario, pero si una cerveza al mes, pudiéramos quedar un día, aunque sea. Podemos. Estamos deseando de compartir una cerveza con las compañeras que... Necesitamos una sesión de terapia del grupo por lo menos al mes. Sí. Yo creo que sí. Que no nos cierren nada. Me parece muy interesante. Pues ahora aprovechando las fallas podemos hacer una quedada, ¿no? No. Oye, pronto es tu cumpleaños, ¿eh? Que nos vamos, Jorge, que nos vamos, Monse y yo, de aquí del barrio del Huyendo de las fallas.
Bueno, después de la falla. Sí, Después de fallas, sí. Posible, sí. Demasiada Después de la gente en falla, fallas. aquí se sienta mi jefa. Después de la falla, podemos hacer una quedadita, ¿no? Ahí Es que en fallas es no, muy en mal fallas. tiempo para encontrar un No, bar. no, eso no. Fallas no, pero en la última semana de marzo, ¿no? Podemos hacer una cerveceada. Sí. Ahí en la, Eso dice eso en la terapia de grupo nos entra bien, porque vamos. Claro. Para que no te cierren los seminarios, Jorge. Claro, no. Estas cosas no. Hay cosas de las que no se puede hablar en la red social. Ya te digo. Deja rastro. Prometemos dejar los móviles en cualquier congelador. Eso es. Muy bien, Nani, te lo has aprendido. ¿Has visto la película de Islandia, no? Sí, la película de Islandia. ¿Era la mujer montaña o la mujer de la montaña o algo así? Era una terrorista ambiental. Bueno, terrorista, yo no la llamaría terrorista, yo la llamaría mejor idealista. Voy a cambiar. Bueno, pero terrorista. Muy buena la película, sí. Muy buena. Me impactó lo de dejar los móviles en el congelador. A mí también, mucho. La mujer de la montaña, Pero, Maricruz. ¿cómo se llama la película? ¿Cómo es? No lo recuerdo. La mujer de la montaña es una activista, efectivamente, que da canto con las amigas y bueno, destruye prácticamente todos los tendidos eléctricos, además, ella con sola. Un arco, con un arco y una flecha va haciendo reventar y entonces deja toda la isla sin luz. Maricruz, está en contra de todo eso. Y cuando se reúne con una persona del Estado que es de su cuerda, pero que no se puede enterar nadie, cuando él llega a la casa meten los móviles, los apagan y los meten en el congelador para poder hablar. Es genial. Sí, porque este hombre le dice que efectivamente escuchan y saben perfectamente lo que decimos con lo los graban. móviles. Sí. Lo sabe hasta los robots esos que nos limpian el suelo, nos escuchan. Son espías. Y el Thermomix ese también. Sí, porque cuando cocinamos hablamos con él y al final creo que... Yo, mientras no me conteste la Thermomix... Bueno, cuando te conteste al psiquiatra, no pasa nada. Tranquilo. No hay problema. Eso ya hemos quedado. Cuando nos contesten los electrodomésticos, vamos al psiquiatra rápido. Sí, totalmente. Bueno, compañeras, seguimos la semana que viene. Muy bien, gracias. gracias. Buena semana. Hasta mañana, los marxistas. Buenas mañana. Buenas noches. Adiós. Hasta la semana que viene. Bona nit. Hasta mañana. Buenas Buenas noches. Adiós.